El mañana de hoy vamos al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo número 11. Ezequiel capítulo número 11. Del verso 17 al verso 20. Ezequiel capítulo 11 del verso 17 al versículo número 20. Repito, Ezequiel 11 del verso 17 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de en medio de su carne de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra cale profundamente nuestra mente y nuestro corazón. Tú eres un Dios proveedor, eres un Dios sanador, pero si sanas el cuerpo, pero no sanas la mente y el corazón, se hace mal uso de la buena salud. Te pedimos, por tanto, que tu sanidad sea integral, no solamente en el cuerpo, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón, intenciones y motivaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. En el 2017, mi país atravesó por uno de los eventos climáticos más difíciles y complicados de su historia. Habíamos vivido huracanes previos de segunda categoría, tercera categoría, pero nunca habíamos atravesado un huracán categoría 5, y mucho menos estar 14 horas consecutivas recibiendo vientos huracanados de sobre 200 millas por hora. Cuando el huracán Irma y el huracán María atravesaron la isla de Puerto Rico, en ese momento se apagó nuestro país literalmente de luz 100 por 35. El agua potable se detuvo y comenzó un proceso muy difícil y complejo de mucha angustia, sobre todo para los pastores que estábamos encargados de cuidar tanta gente dentro de nuestras congregaciones. Se perdieron hipotecas, se perdieron automóviles, se perdieron trabajos, personas quedaron cesanteadas y familias completas de 12, 15 miembros tuvieron que emigrar fuera del país para buscar nuevas oportunidades. Estuvimos sin luz, energía eléctrica por más de 6 meses consecutivos. Teníamos que salir a la calle, hacer largas filas para conseguir combustible. Y si era difícil hacerlo para nuestras residencias y hogares personales, mucho más difícil era para buscar energías para encender el culto del domingo para que la gente pudiera congregarse. Así que tuvimos que encontrar razones por las cuales levantarnos todos los domingos, 4 o 5 de la mañana, para asegurar que las energías, la planta eléctrica, el combustible, lo tuviéramos a la mano para que la gente pudiera recibir el servicio del culto. No teníamos aire acondicionado, básicamente no podíamos utilizar los equipos de sonido,
Así que la iglesia se congregaba de gente en un calor impresionante para darle sentido en la práctica a aquello que habíamos cantado en la teoría. Llevábamos años cantando: tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios fiel, estamos dispuestos a vivir en tu presencia. Predicábamos: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, haces mis pies como de ciervo, en las alturas me haces caminar. Y ese día llegó en el cual teníamos que pasar de la fe teórica a una fe práctica, donde cobrara sentido lo que habíamos cantado en bonanza, ahora en dificultad. Como pastor quedé agotado, quedé sumamente agotado. A veces el cuerpo no resistía el proceso. Pastor joven, solamente llevaba 8 años de pastorado, una iglesia joven de 8 años, ya tenía que enfrentarse ante esta circunstancia. Hasta que un día se encendieron las luces, llegó el agua potable, todas las cosas comenzaron a normalizarse y nosotros sentíamos que salíamos de aquella tormenta a nuevos horizontes. En ese momento, cuando ya pensaba que todo había acabado, esa sensación que da el que ya terminó la etapa, vamos a culminar el capítulo, vamos a voltear la página. No sabía que Dios tenía una asignación para mi vida de crecimiento y madurez que estaba diseñada para desarrollar el hombre interior dentro de mí. Luego de pensar que ya todo había terminado, mi esposa me anuncia que está embarazada de nuestro segundo bebé, Mateo, 11 años después del nacimiento de nuestro primer hijo. Parece algo sencillo, pero es algo muy fuerte. El nacimiento de mi primer hijo es un milagro. Usted conoce la historia. Mi esposa no puede quedar embarazada tan fácilmente. Padece una condición que le impide el que pueda ser madre, y nace el primogénito Asaf, un regalo del Señor. Pero luego de 11 años de que él haya nacido, entendíamos que luego de intentar tener otro niño, nos era imposible. Y después del huracán y todo este proceso de dolor, nos anuncia el doctor que vamos a ser padres. Así que estaba muy contento, su barriguita estaba creciendo, y decidimos entonces comenzar a compartir con la gente y empezar a construir nuevos puentes de relación con la gente nueva de la iglesia, saliendo a cenar con ellos y a disfrutar con ellos del proceso. Decidimos salir con una pareja de nuestra congregación a cenar, y ese día, mientras estoy intentando pedir el menú en la cena, sucede algo que nunca me había sucedido, y es que la mitad de mi rostro, el lado izquierdo, se comienza a dormir. Tengo problemas para poder hablar y no puedo pedir la comida. Miro a mi esposa en la mesa. El mesero está frente a nosotros esperando que yo le pida la comida, y le digo: Jessica, tengo problemas para hablar, estoy respirando muy rápido, siento que las luces han aumentado en brillo y creo que está sucediendo algo nuevo, porque nunca había sentido esto que me está pasando. Creo que me voy a desmayar. Identifica dónde está el hospital más cercano al restaurante. Le voy a solicitar que se pongan en pie y que me saquen de aquí del restaurante y me lleven al hospital en este momento. Si me desmayo en el proceso, explíquenles lo que les estoy explicando. Era algo totalmente nuevo para mí. Cuando llegamos al hospital me hicieron los estudios de rigor, pero no encontraron nada. Así que le dije a mi esposa: necesito que mañana saques una cita con los especialistas y me hagan un estudio avanzado de cabeza a los pies, endoscopía, citoscopía, colonoscopía, todo lo que tiene que ver con investigar qué fue lo que sucedió. Pero quiero que hagan un MRI de mi cabeza, porque algo sucedió y no me parece que fue algo normal. Me comenzaron a hacer los estudios hasta que me sacaron la placa en la cabeza. El 22
de febrero del 2018. Ese 22 de febrero del 2018, el doctor René Dietrich, uno de los mejores radiólogos de nuestro país, confirmó en un documento que viene junto a la imagen de resonancia magnética que dentro de mi cabeza había un tumor macroadenoma alojado en la silla turca dentro del espacio donde se encuentra la glándula pituitaria. El tamaño del tumor macroadenoma, aunque los tumores de macroadenoma no son tumores malignos, no significa que no hacen daño, porque no dañan los tejidos ni hacen metástasis, pero ocupan mucho espacio. La silla turca es un área muy pequeña. La glándula pituitaria es el instrumento que se encarga del sistema endocrino del cuerpo, del sistema hormonal del cuerpo. De manera que si un agente externo entra dentro de la silla turca, puede descontrolarse la pituitaria, y no solamente eso, un macroadenoma puede oprimir el quiasma óptico de los ojos, de manera que usted puede perder la vista y no puede recuperar la vista para atrás. Mi cuerpo comenzó a sentir unos síntomas nuevos, así que cuando nos dieron el diagnóstico y me entregaron la página en la mano, yo recuerdo que mi esposa comenzó a respirar fuertemente, una respiración poco normal. Le tomé la mano y le dije: necesito que mantengas la calma. Realmente no estaba preparado para esta experiencia. No puedo decir que esta es una experiencia que tocó a mi puerta y me avisó, que me mandó un anuncio después de que pases por 2 huracanes y luego del trabajo intenso que vas a atravesar, entonces voy a llegar yo y te voy a mudar toda la agenda independientemente estén esperando un bebé. Imagínese el efecto que puede tener esta noticia en la mente de una persona que tiene una responsabilidad pastoral, está a punto de recibir a un bebé en su casa y acaba de salir de un proceso climático que casi quiebra al país completamente. Comencé a levantar el teléfono para buscar ayuda y comencé a solicitar que gente me orientara para entender lo que estaba sucediendo. Así que decidieron llevarme donde el doctor Luis Almodóvar. Los nombres son importantes cuando los menciono, porque estas personas que están tocándome y están analizando mi cuerpo son los especialistas mejor preparados en el campo de la neurología de nuestro país. Son las mentes más brillantes en el campo de la cirugía y también del cáncer o los tumores. Cuando el doctor Almodóvar subió las imágenes, me mandó a hacer una segunda resonancia magnética. Y en la segunda resonancia magnética salía la mancha blanca en mi cabeza que indicaba que la primera resonancia magnética no era un error. Confirmaba que en efecto había un macroadenoma alojado en mi cabeza. El doctor, que es especialista en el campo, me indica: necesito operarte de inmediato. Y si fuera yo quien estuviera en tu caso, lo haría sin pensarlo, porque este macroadenoma puede comprometer la integridad de tu visión, y si logra pillar y oprimir el quiasma óptico, déjame explicarte lo que va a suceder. Puede quitarte la vista, y aunque yo retire el macroadenoma en la cirugía, tú no vuelves a recuperar tu vista nuevamente. Así que, sin decirle nada al doctor Luis Almodóvar, decidí buscar otras opiniones y fui donde el doctor Luis Incerni. El doctor Luis Incerni es profesor de la Universidad de la UPR y fue estudiante y fue miembro de la generación que cogió clase con Nathan Rifkinson. Nathan Rifkinson se le considera el padre de la neurología puertorriqueña. Es una de las mentes más brillantes sobre el tema. Así que fui donde el doctor sin decir nada para buscar una opinión, y cuando Jaime Incerni vio las imágenes me dijo: esto es bastante peligroso, y es tan peligroso que necesitas intervenir con esto lo antes posible. Le dije: el problema es, doctor, que mi esposa está embarazada. Y me dijo: creo que entonces necesitas comunicárselo al cirujano para que lleguen a un acuerdo, pero necesitas atender este asunto. De ahí me llevaron al Centro Comprensivo del Cáncer
y utilizamos la máquina de 3 Teslas más potente del Caribe de resonancia magnética. Dije, esta tercera resonancia magnética puede confirmar si en efecto este caso es operable o no. Me atendió el doctor Robert Hunter, ya era la 4ª persona, oncólogo, especialista en el campo de la oncología, y cuando vio las imágenes me dijo, necesito que entiendas con precisión, Yamil, lo delicado del caso que tengo delante de mí. Esto debes hacerlo lo antes posible. Hizo una nota a mano al doctor Luis Almodóvar y juntaron la información y llegué con la información al cirujano. Cuando llegué donde el cirujano me dijo, tienes 3 resonancias magnéticas, te han visto 4 mentes de las más brillantes del país, y si querías confirmar si esto era delicado, pues tienes la confirmación de las personas que es muy difícil que se equivoquen porque ellos no cometen errores en sus diagnósticos. Así que, ¿cuándo sacamos la fecha de la cirugía? Le dije, ¿cuándo sugiere que sea la cirugía? Debe ser en el verano. Y le dije, doctor, en el verano no puede ser la cirugía. Él me dijo, tiene que ser lo antes posible. Le dije, pero es que en el verano nace Mateo, nuestro segundo bebé. Le dije, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas pueden suceder en esta cirugía? No quiero que edite, no quiero que haga la verdad mucho más fácil de manejarla. Quiero que sea sincero conmigo. Me dijo, mira, una cirugía como esta puede provocar que tú pierdas la audición, puedes perder el olfato, puedes perder la vista en el proceso, y también, Jesús es mi primer nombre, tengo que ser honesto contigo, puedes morir en el proceso y también morir después de la cirugía. Me dijo, toda operación invasiva es una operación muy delicada, y cuando tenemos que entrar a tu cabeza, y de la manera en que vamos a entrar a tu cabeza, tenemos que entrar a través del área nasal de tu nariz, y detrás de tu garganta tenemos que romper el hueso de tu garganta para entrar detrás de la garganta dentro de la silla turca. Luego de entrar a la silla turca tenemos que sacar el macroadenoma y luego comenzar a tejer y a colocar unos sellos para parar el flujo del líquido cefalorraquídeo de tu cabeza. Yo fui a mi casa y vi 5 videos de operaciones de macroadenoma para entender de qué me hablaba el pastor. Todos los videos que yo vi de macroadenoma de cirugía, cuando rompían la pared del hueso, lo primero que se encontraban de frente era con el macroadenoma, y detrás del macroadenoma la glándula pituitaria. De manera que dije, cuando ellos rompan el hueso, lo primero que van a encontrar es el macroadenoma, y entendí todo el proceso. Le dije, pues la operación no puede ser entonces en julio. ¿Por qué razón? Si yo voy a perder la vista o puedo perder la vista en esta cirugía, yo prefiero perder la vista luego que nazca el bebé para quedarme con las imágenes del bebé en la mente, aunque sean las últimas imágenes que yo recuerde en vida. Yo necesito oler al bebé, doctor. Y si yo voy a perder el olfato, que entonces recuerde un poco el olor del bebé, que lo escuche. Yo necesito oír al bebé y necesito oír la voz de mi hijo Asaf. Yo necesito hablar con mi esposa, necesito prestar atención a los ruidos, y si voy a perder la audición, todos esos ruidos, todos esos detalles, el ruido del mar, el ruido de la voz de los pájaros, necesito todas estas imágenes llevármelas conmigo, y de ahí en adelante serían las últimas imágenes, pero necesito que espere. Me dijo, solamente puedo esperar 3 meses después de que nazca el bebé. Y le dije, pues la operación debe ser 3 meses después. Y me dijo, el 4 de diciembre, a primera hora, a las 5 de la mañana, debes estar aquí preparado. Fui a mi casa, nació el bebé,
Vi al bebé, olí al bebé, toqué al bebé, lo coloqué en mi pecho, comencé a abrazar a mi hijo, comencé a acostarme con él en su habitación, lo llevaba a mi habitación, desayunaba con él, le pedí perdón a mi hijo por diversas cosas que entendían que era necesario sentarme con él, hablar con él. Hablé con mi esposa, cuánto te amo, cuánto te quiero. Me puse de acuerdo con la iglesia, me reuní con los líderes y le dije: esta carta que está aquí la van a abrir si yo no salgo de la sala de cirugía o yo no regreso a la iglesia. Las pólizas son estas: si sucede algo tienen que ir a X lugar. Y aunque este parece un lenguaje difícil y parece un lenguaje fuerte, necesito que reciban la fortaleza del Espíritu Santo, porque este es el momento en mi vida en el cual yo no tengo el control y necesito que Dios sea el que lo retenga. Aunque he predicado de Dios, aunque he predicado del Señor, aunque le he dicho a la gente que Dios es un Dios poderoso, también estuve predicando por muchos años que a Dios hay que amarle por lo que Él es y no por lo que Él hace. Que le damos gracias a Dios por lo que Él hace, pero amamos a Dios por lo que Dios es. Y le dije: ahora necesito poner en práctica lo que yo estaba predicando en mi teoría. Necesito que estén conscientes que tengo que seguir subiendo a predicar antes de la operación. Tengo que preparar el sermón de la semana. Tengo que hacer las consejerías, solicitar ayuda a mis amigos predicadores y prepararme, porque ya el doctor me explicó qué va a suceder en el proceso de cirugía. Me dijo que tengo que estar 8 días consecutivos después de la operación acostado en el hospital de manera horizontal sin ponerme de pie en ningún momento. Me van a hacer una punzada espinal para desviar el líquido cefalorraquídeo de mi cabeza y necesito luego ir a 30 días a mi casa de recuperación en un proceso donde voy a tener que estar acostado y supervisado en el proceso de que mi cuerpo cicatrice desde adentro hacia la parte de afuera. Preparé todo. Mi mamá viajó desde Pensilvania, los Estados Unidos. Mi papá viajó del extremo de la isla. Mi esposa sabía que no iba a estar conmigo en la cirugía por la edad del bebé. Así que el 3 de diciembre decidí orar al Señor antes de salir el 4 de diciembre. Y reconozco que la oración que hice el día antes no era una oración que estaba acostumbrado a hacer. La oración del 3 de diciembre fue algo así como: Señor, quiero orar hoy desde el Padre Nuestro. La primera petición que tengo para ti es: santificado sea tu nombre. De todas las cosas que son importantes, la fama, el prestigio, la gloria personal, la primera parte de mi oración es: santifica tu nombre y no el mío, porque es importante que la gente te encuentre a ti en medio de este proceso. Segunda petición: que venga tu reino y sustituya el mío, porque el mío es inestable. Y la tercera, la más compleja: hágase tu voluntad sobre la mía. Le dije a Dios en la oración: tú no tienes que disculparte conmigo, Señor, ni tampoco me tienes que dar una explicación. Porque si tú tuvieras que darme una explicación, tú tendrías que hacer lo mismo con Juan el Bautista cuando murió decapitado por tu causa. Y si tú tuvieras que pedirme perdón, también tendrías que hacerlo con Esteban, que murió apedreado en el libro de los Hechos por causa del Evangelio. Tendrías que disculparte con Antipas, tu siervo, que murió torturado en el libro de Apocalipsis. O tendrías también que disculparte con los aserrados de Hebreos capítulo número 11, que murieron por causa de seguirte a ti. Le dije: yo no soy mejor que ellos, ni ellos mejores que yo. Yo simplemente soy un ser humano, y tú no tienes que disculparte conmigo, Señor. Yo lo que te pido es que tú me des la fortaleza que yo necesito, y que tú le des a mi familia las herramientas que ellos necesitan por si yo no estoy presente. Porque yo no sé si regreso esta semana
a mi casa. Estoy tan cerca de la puerta de retorno a ti que tengo que reconocer que esta es una de las áreas, una de las vivencias más fuertes de mi vida porque no tengo el control de ella. Dios, no te pido que tomes el control, te pido que mantengas tú el control porque tú nunca lo perdiste. Todo lo que entra a nuestra vida y todo lo que sale de nuestra vida, tú tienes el control. El 4 de diciembre me prepararon. Mi mamá y mi papá se montaron en el automóvil, 4 de la mañana, y como padre y madre al fin estaban muy pendientes de mi estado anímico. Así que mientras íbamos de camino dialogando, como sabía que sus ojos estaban puestos sobre mí, mi mamá pendiente de que no colapsara emocionalmente, de si cambiaba mi estado anímico, le pedí al Señor de camino mientras hablaba con ellos: fortaléceme para que ellos sean fortalecidos. Ayúdame para que ellos sean ayudados, porque ellos necesitan entender que yo no me equivoqué al yo decir que tú eres el Señor de la vida. Y ellos necesitan entender que yo no me equivoqué al depositar en ti mi esperanza y la eternidad de mi vida. Cuando llegamos, me colocaron una manta térmica, me colocaron el inicio de la anestesia y mi mamá se me acercó, colocó su mano sobre mi pecho y me dijo: Yamil, solamente así pensando, ¿te imaginas que cuando el doctor entre a tu cabeza no encuentre el macroadenoma? Miré a mi mamá y le dije: mamá, ¿sabes que eso es posible? Porque el Dios al cual le servimos es un Dios que tiene poder y control sobre la creación. Pero le dije a mi mamá: mamá, este doctor se distingue porque nunca ha fallado en ningún caso en su carrera médica. Este doctor que me va a operar es un doctor que ha patentizado herramientas quirúrgicas de cirugía. Es un doctor que casualmente se le reconoce por no fallar en ningún caso. Le dije: si cuando el doctor entre a mi cabeza, el macroadenoma ya no está en mi cabeza, va a ser muy fuerte para el doctor y también para mí. Porque el doctor se aseguró 5 días antes de la operación hacerme el último MRI de resonancia magnética. Así que el doctor, no importa cuántas imágenes me habían sacado, 5 días antes tiene que asegurarse, porque esas mismas imágenes él las va a colocar en la sala de cirugía, y cuando entre todo el staff de cirugía, anestesiólogo, anestesista, asistentes, ellos van a dejarse llevar por las imágenes y lo que esté en la pantalla tiene que estar dentro de la cabeza. Así que le dije: mamá, Dios podría hacerlo, pero solamente Él decide si Él quiere hacerlo. Me llevaron a la sala de cirugía. Esta cirugía debe durar 40 minutos aproximadamente. Entran por la vía nasal con maquinaria especializada, rompen detrás de la garganta y comienza el proceso de extracción. El doctor me tuvo 3 horas dentro de la sala de cirugía. Ya a la tercera hora mi mamá estaba muy preocupada y dijo: si esta operación es una operación de precisión y duraba 45 minutos y van 3 horas, o no saben cómo darme la noticia, o ellos pasó algo en la sala de cirugía. Mi esposa estaba en la casa cuando vio el reloj, que dijo: ya pasaron 3 horas, no me han llamado sobre el caso de mi esposo, o no saben cómo darme la noticia de que ya Yamil no está con nosotros, o algo sucedió. Decidió llamar a un amigo pastor, a quien considero mi pastor, mentor, supervisor, pastor Misraín Esquilín, pastor general de la iglesia Me Casa de Alabanza.
y le dijo: pastor, llevan 3 horas con Yamila en cirugía y no me han llamado. Y comenzó a llorar con el pastor. El pastor le dio fortaleza y le dijo: solamente Dios podría determinar qué va a suceder, y su soberanía y su capacidad para decidir qué es lo conveniente, en ello tendríamos que descansar. A las 3 horas, mi mamá me cuenta que salió el doctor, se quitó un poco de los artefactos, vestimenta de cirugía, y le dijo: señora, necesito comunicarle algo bien importante. Ahora mismo no tengo técnicamente cómo darle la explicación completa. No sé cómo o por dónde empezar. No sé qué fue lo que hicieron ustedes. No sé a quién estuvieron orando. No sé qué ha pasado. No tengo explicación. Esta es la primera vez en mi carrera médica que esto me ha sucedido. Mi mamá se puso las manos en la cabeza y comenzó a llorar. Y el médico le dijo: entré a la cabeza de su hijo y el macroadenoma no está dentro de la cabeza. Mi mamá comenzó a llorar, mi papá empezó a llorar. El macroadenoma tenía el diámetro aproximado de una pelota de golf. Mi mamá le dijo: pero tiene que explicarme qué pasó. Y él le dijo: no sé qué explicación darle. No sé, nunca me había sucedido en mi carrera médica, nunca había visto un caso como este. Cuando rompí el hueso y entré a la glándula pituitaria, me encontré con la glándula pituitaria sola y el macroadenoma no estaba presente. Había una consternación muy grande en la sala de cirugía. Todo el mundo estaba mirando las imágenes y mirando dentro de la cabeza y decían: algo sucedió. Cuando yo me levanté de la anestesia estaba amarrado, porque hay personas que por la anestesia se comienzan a desprender de los equipos técnicos y los sueros. Y en ese momento, cuando abrí los ojos, encontré a mi esposa frente a mí llorando y me dijo: amor, ha sucedido algo que no esperábamos que sucediera. Y no sabemos, los médicos no saben qué decir, la gente de la sala no sabe qué fue lo que pasó. Y cuando me contó, comencé a llorar a pesar de toda la droga médica que tenía sobre mí. La verdadera sanidad comenzaba en ese momento después de la operación. Porque una de las cosas que aprendí en este proceso es que si Dios sana el cuerpo, pero no sana la mente y el corazón, se hace mal uso de la buena salud. Así que yo pensaba que Dios había terminado al sanar el cuerpo. Pensé que el proyecto tenía que ver con sacar algo del cuerpo y que el cuerpo funcionara de manera correcta. Pero realmente no sabía que estaba a punto de entrar a una asignación de quebrantamiento, donde detrás de esta noble intervención por la cual otros habían muerto y yo tenía que estar consciente de eso, Dios estaba persiguiendo mi corazón y mi mente y no necesariamente el macroadenoma. Que el macroadenoma se convirtió en un vehículo para él alcanzar las intenciones de mi corazón y mis motivaciones. Estuve 8 días acostado en una cama con un pañal como un bebé, haciendo todas mis necesidades biológicas en un pañal porque no podía levantarme de una cama. En ocasiones en un silencio profundo, solo en una habitación, con equipos médicos sobre mi cuerpo, con una punzada en el cordón espinal y líquido cefalorraquídeo saliendo, que provocaba que la presión de mi cabeza no subiera. Cuando llegué a mi casa fue algo bastante complejo porque tenía que estar acostado la mayor parte del tiempo. Si me ponía de pie, el oído izquierdo se me tapaba y cuando eso sucedía tenía 7 o 10 minutos para regresar a la cama. De lo contrario, donde me tomara el dolor, ahí tenía que recostarme aunque fuera en el suelo. En medio de ese proceso, como tengo que ser responsable y tengo que tener mucho cuidado con el milagro no puede ser la fuente de la adoración.
Y el milagro no puede decirle a la gente que soy favorito, que soy exclusivo y que Dios me ha escogido porque soy maravilloso. Porque los pastores que han muerto antes que yo, y las hermanas y los hermanos que no tuvieron la misma oportunidad que yo tuve, debo honrarlos y recordar que ellos y ellas fueron siervos y siervas del Señor. Que los mártires que murieron en la Escritura, que Esteban cuando murió, Juan el Bautista, los aserrados de Hebreo 11, Antipas su siervo, son hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor, y ahí es donde comenzó mi verdadero proceso de quebrantamiento. Porque en medio de ese proceso de sanidad le decía al Señor: ¿qué persigues detrás de esto que acabas de hacer? Porque sé que tú eres el Dios del cuerpo, tú eres el Dios de la creación, tú eres el Dios que puede hacer cualquier cosa, pero necesito saber qué persigues, porque lo que se supone que fuera una sensación de éxito, lo que se supone que fuera una sensación de victoria, lo estoy sintiendo como un peso muy grande de responsabilidad sobre mis hombros. Y necesito que me orientes, Dios, en medio de este proceso. Y el Señor noblemente me orientó. Me dijo: Yamil, en medio de la experiencia, los hombres y mujeres que murieron antes y morirán después de ti por la misma causa, no fueron menos que tú, y tú no eres mejor que ellos. Esta es una oportunidad que te he otorgado, donde la explicación más grande de este milagro es que yo soy soberano y tengo el control de tu vida. Que lo que entra y sale de tu vida, que lo que llega y se desprende de tu vida, que lo que yo pongo y quito de tu vida, soy quien abro las puertas y soy quien las cierro. El milagro no es que tu cuerpo no tenga el macroadenoma. El milagro es si puedes ser un mejor papá y un mejor esposo. Porque ahora la pregunta que debes hacerte, Yamil Ledesma, es: ¿cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Cómo estás administrando tus prioridades? ¿Estás utilizando adecuadamente tu talento? ¿Estás amando de la manera correcta? Porque si no utilizas tu tiempo de manera correcta, no importa si tu cuerpo está sano y tu corazón y tu mente están deteriorados. De manera que la salud que tú estás experimentando, Yamil Ledesma, es una salud integral. Tú vas a envejecer como cualquier ser humano. Tú vas a madurar como cualquier ser humano. Hoy fue esta experiencia, mañana no sé cuál es mi próxima asignación, pero lo que puedo decir de manera certera es que esto fue tan violentamente profundo y benévolo que no volví a ser el mismo hombre después de esta experiencia. Cuando la gente me pregunta ahora, ¿cómo te sientes?, le digo: me siento con una enorme responsabilidad sobre mis hombros. Porque ahora tengo que vivir literalmente un día a la vez. Hay personas que luego de esta operación han muerto 30 días después, han muerto 6 meses después. Yo llevo más de un año, pero como no entiendo la biología y tampoco entiendo cómo va a reaccionar mi cuerpo, tengo 2 opciones: preocuparme por lo que va a suceder el lunes o preocuparme por lo que puedo hacer hoy domingo. Como no tengo el control del lunes, ni tengo el control del domingo, ni del martes, ni del miércoles, hoy yo estoy aquí, pues hoy glorifico su nombre y doy gracias al Señor por lo que hoy tengo. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo los voy a recoger de todos los pueblos y los voy a volver a congregar de las tierras de las cuales ustedes están esparcidos,
y les volveré a dar la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y aquí viene la operación y el verdadero milagro. Les quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne más sensible. El propósito de ese nuevo corazón y esa nueva mente no es nuestra gloria, no son nuestros privilegios, no es que tú seas famoso. Hay gente que me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora con el milagro? Haz un DVD del milagro, haz una gira del milagro, conviértete en alguien que garantice milagros. Dios no me llamó a eso, porque la fuente de la adoración no es el milagro, es el Dios que lo provee. Verso 20. ¿Para qué te sané? ¿Para qué hice eso? ¿Para qué glorifiqué mi nombre? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Los músicos pueden pasar para que me acompañen. El médico me dijo, perdóname, lo siento, discúlpame, no sé qué decirte, es la primera vez que me ha sucedido, nunca me había pasado. Se disculpó tantas veces conmigo, que un día le dije, doctor, ya entendí su mensaje, no quiero que me pida perdón nuevamente, ni quiero que se disculpe conmigo. Usted solamente fue un instrumento que Dios utilizó para una asignación familiar y personal, colectiva y eclesiástica, que yo debo manejar con mucho cuidado hacia el futuro. Me dijo, tu revisión va a ser a los 3 meses, 6 meses y al año. A los 3 meses me presenté y me hicieron una nueva resonancia magnética. Llevé las placas al doctor, el doctor subió las imágenes a la pantalla. Viendo la pantalla, él hacía así con la cabeza. Y le dije, doctor, ¿qué significa ese movimiento que hace así con la cabeza? Me miró y me dijo, Yamil, tengo que ser un doctor humilde y tengo que ser un doctor con los pies sobre la tierra. Lo que yo estoy viendo en la imagen no es mi responsabilidad, porque no fui yo quien provoqué ese trabajo. Si ese trabajo que yo veo hubiera sido mi responsabilidad, hubiera sido el resultado de mi intelecto, te digo, hice un buen trabajo, lo hice yo. Y me dijo, pero aquí sucedió algo que no tengo una explicación. Y le dije, ¿cómo podríamos resolverlo? Y como él no tiene un lenguaje teológico, es médico, me dijo, no sé, alguna fuerza divina. Dijo, alguna fuerza divina. Y yo lo miré tan noblemente. Un excelentísimo doctor, un caballero, joven, con un futuro prometedor. Y le dije, pues hagamos un trato. Usted necesita un amigo pastor y yo necesito un amigo doctor. Seamos amigos. Y entre usted y yo, demos gracias que una fuerza divina intervino entre nosotros. Quiero ir a casa. Quiero abrazar a mi hijo. Quiero ver a mi esposa.
quiero compartir con mi hijo mayor, con Asaf. Quiero revisar mi agenda. Quiero analizar si el hacer está ocupando más espacio que el ser. Porque ahora no sé cuándo puedo morir. No tengo ya el control de eso. De aquí en adelante tengo que aprender a vivir un solo día a la vez. Cultivar mi relación con mis amigos mucho más. Mirar un poco más por la ventana. Cuando llegué a casa comencé a sembrar flores, algo que no hacía. Para un pastor con una agenda bien cargada, ir detrás de orquídeas y de flores no suele ser tan sencillo, pero lo tomé bien personal. Así que sembraba una orquídea y a los meses salía una flor. Y yo decía, las cosas simples de la vida. Cuántas veces pasé por aquí, cuántas veces caminando, y los detalles, el tomar de la mano a mi esposa, el sentir los dedos sobre mis manos, el bañar a mi niño, el recostar a mi hijo sobre mi pecho. En este viaje particularmente le pedí a los organizadores de la invitación, quiero ir al viaje, pero tengo la necesidad de que mi hijo vaya conmigo. Y es el primer viaje ministerial que viajamos juntos a un mismo lugar.